Muy bien, vamos a continuar. Bien, con respecto a estos ejercicios, entonces tenemos el bloque 2, ¿no? Bloque 2 de los ejercicios, o en este caso los ejercicios propuestos, los últimos 10, para pasar una práctica final y con lo cual cerramos el avance con respecto a el tema de oraciones eliminadas. Tomen en cuenta que este tema, ya les he mencionado, es un tema clásico de admisión, ¿no? Ahora, recordar que hemos visto que para eliminar una oración debo aplicar 3 criterios, ¿no? Los criterios son criterios lógicos por los cuales yo excluyo una oración. A la hora de leer, debo guiarme si la oración presenta impertinencia. Quiere decir que la oración trata de otro tema. No, si la oración trata de otro tema, la elimino. O de repente, puede ser que no haya impertinencia, pero sí haya redundancia, que significa que repite información innecesaria. O por último, podría ocurrir más bien una contradicción. ¿Qué quiere decir? Que una oración va en contra de las otras. Entonces, podría ocurrir cualquiera de los 3 casos, o bien impertinencia, o bien redundancia, o bien una contradicción. ¿Correcto? Entonces, basado en ello, vamos a pasar al análisis, en este caso, de las oraciones. Empecemos con la primera. Dice, ¿no? Los vivíparos son animales de fecundación interna. No olviden que es muy importante dentro de cada oración determinar tanto el tema del conjunto de oraciones y luego el tema central. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Te explico. Tema es lo general del texto, ¿no? Es decir, aquello de lo que el texto va a decir en todas las oraciones. Y el tema central es lo que se dice de lo general, es decir, es en este caso lo específico, lo que está delimitado. Eso es el tema central, ¿no? Lo específico, lo delimitado. Esa es la enorme diferencia. Tema es general, tema central es específico, delimitado. Entonces, vamos a analizar, recuerden siempre, determinar el tema, ¿no? Lo general y luego el tema central, que es lo específico. Empecemos uno por uno. Primero, los vivíparos son animales de fecundación interna. Ok. El primero me habla de los vivíparos. 2, los ovíparos son animales que expulsan sus huevos, debe decir huevos, ¿no? Huevos al exterior. Ok. La primera me habla de los vivíparos, la segunda más bien me habla de los ovíparos. 3, así en los vivíparos, nuevamente vuelvo al tema de los vivíparos, se mantiene el lóbulo fecundado en el interior de la madre hasta que se completa su desarrollo. En el caso de los ovíparos lo botan, ¿no? Por exterior. Durante el periodo de gestación, el embrión es protegido y alimentado por la madre. En los vivíparos, se entiende, ¿no? Porque tiene un periodo de gestación. Estos son los vivíparos nuevamente. El embrión, ya. Entonces, acá son vivíparos, ¿no? Que en este caso es el primer tema. Este es un segundo tema, los ovíparos. Aquí vuelve a hablar de los vivíparos. Durante el periodo de gestación también habla de los vivíparos. Y entre ella y el feto se establece un fuerte vínculo. Entre ella y el feto. Para que tenga un feto tiene que ser un vivíparo, ¿no? Un mamífero. Se establece un fuerte vínculo de dependencia a través del cordón umbilical. Ok. Tengo que son vivíparos. O habla del el tema que es lo general, es los vivíparos. Y hablan del tema la 1, 3, 4 y 5, ¿no? No habla del tema la 2, que habla de los ovíparos, más bien se aleja del tema. Ah, ya, entonces debería irse la 2, claro. A eso se conoce como impertinencia, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de otro tema, ¿no? La impertinencia es cuando una oración del conjunto trata de otro tema. ¿Correcto? Entonces vamos a seguir, vamos a continuar. A ver acá. En el ejercicio 2, por ejemplo. Igual. Determinamos tema y tema central. En la primera dice, ¿no? En aquellas sociedades, dice, donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales, donde el acceso es diferencial a los medios de producción, ok, me está hablando de un tipo de sociedades. Y de esta sociedad dice, la especifica, donde el acceso es diferencial a los medios de producción, o sea, cada uno tiene un acceso diferente. Tal diferenciación está asociada a un régimen de propiedad dado, ya que la sociedad presenta relaciones sociales
Y todo esto provoca el requerimiento de una instancia superior que mantenga y respete la juridicidad de lo establecido. Esta instancia es el Estado. Bueno, nos damos cuenta que todas hablan de estas relaciones, ¿no? Las sociedades que tienen relaciones sociales, todas hablan de ello, ¿no? Le explican. Entonces, todas hablan del mismo tema. Recuerda, si no es impertinencia, tiene que ser disociación o impertinencia. Y si no, sería contradicción. Pero un criterio se aplica. Aquí nos damos cuenta que la oración 4 repite lo de la 1. Dice, la sociedad presenta relaciones sociales. Y esta dice, ¿no? En aquellas sociedades donde los individuos están inmersos en un régimen de relaciones sociales. O sea, la sociedad presenta relaciones sociales. Y eso ya se dice en la 1, ¿no? O sea, la 1 y la 4 se repiten. Si se repiten y hay una redundancia, ahí la que se iría sería la 4, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Bien, entonces acá eliminamos la número 4. Vamos a la siguiente, vamos acá. A ver, en la número 3. Número 3 nos dice, en la idiosincrasia del nipón, profesor, ¿qué es eso? Japonés, ¿no? Ya. En la idiosincrasia del nipón destacan su delicadeza y finura. Ok. El japonés destacan que es delicado y fino. 1. ¿Cuál es el tema? ¿La delicadeza o la idiosincrasia del japonés? La idiosincrasia del japonés, o sea, la forma de comportarse, de pensar del japonés. Ya está. Del nipón, dice. Es un hombre de una seriedad concentrada y reconocida impasibilidad. Ok, es delicado y fino, además es serio, concentrado y reconociblemente impasivo, ¿no? Quiere decir que se mantiene sereno. No se descompone nunca, no discute en público. O sea, la misma idea, ¿no? Todos hablan de la idiosincrasia del nipón. Es admirable, con no poca continuidad está al borde de la desesperación. Sigue hablando del comportamiento, ¿no? Es de un carácter firme y organizador, rechazando de Occidente solo lo que carece de virtudes. Ya, todas son sus características. Pero hay una oración que más bien está en contra. ¿Cuál sería? Acá hay una oración que está en contra, que está mal planteada ahí. ¿Cuál debería ser? La número uno. La número 1. La cuarta, La cuarta. ¿Por qué la cuarta? porque dicen que se desesperan y en cambio en las otras oraciones dice que es delicado y todo eso. Ya, pero ahí dice que no con no poca continuidad está al borde de la desesperación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará, jovencitos? Mm, a ver, ¿qué significa? A ver, miren, no poca continuidad significa, es como decir, a ver, si yo te digo que no es poco, es decir que es mucho, ¿sí o no? Si yo te digo, no gano poco, te estoy diciendo que gano mucho. No. Si yo te digo que no gano lo suficiente, o sea que gano poco.
Si dice, ¿no? Con no poca continuidad, quiere decir con mucha continuidad. Está al borde de la desesperación. Y acá dice, es admirable con mucha continuidad, o sea que continuamente está al borde de la desesperación. Si está al borde de la desesperación, eso es contradictorio, pues, porque las demás oraciones me dicen que él no discute en público, que tiene un carácter firme y organizador. Entonces, la que es incorrecta es la 3, perdón, la 4. ¿Por qué? Porque está contradiciendo a las demás. Contradice. ¿Está bien? Dígame, ¿está bien todo hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Sigo, no, muchachos? En el ejercicio 4, nuevamente. La lectura comprensiva es la más recomendable para el investigador. Lectura comprensiva, ¿no? O sea, la lectura que intenta comprender, interpretar un texto. Es la más recomendable. A través de la lectura no se trata solamente de aprender y captar, dice. Tampoco solo de conocer solo aquello que nos ofrecen los libros y sus autores. O sea, a través de la lectura, ojo, que la segunda no dice lectura comprensiva, solo dice lectura, ¿no? Entonces, varía ahí. Tampoco solo de conocer todo aquello que nos ofrecen los libros. O sea, la lectura no se trata de esto. Tampoco se trata de eso. Con la lectura empezamos a crear nuestros propios valores. Acá nuevamente citamos la lectura y acá dice, así como nuestros propios modelos, imágenes hasta nuestros propios destino y desarrollo, la lectura, ¿no? Acá se entiende en la 5 también la lectura. Entonces, 2, 3, 4 y 5 hablan de la lectura. Pero más bien, la oración 1 habla de la lectura comprensiva y su rol en el investigador. Es lo más recomendable, dice, ¿no? Para el investigador. Entonces debe irse la 1. ¿Por qué? Por impertinencia, porque trata de otro tema. Vamos acá, la 5. ¿Qué marcas ahí? Vamos a la 5, a ver. La 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 profesor. Bien, me decían, perdón. ¿Qué me decían? La A me decían. En la 5. Profesor, la 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 tercera oración. Ya, a ver, miren por acá. Para llegar hasta allí desde Barranco hay que ir al centro de Lima. No, no me menciona qué, hasta dónde se refiere, pero me dice debe llegar desde Barranco, hay que ir al centro de Lima, dice. Cruzar el río Rima por el puente Ricardo Palma. Ok, Barranco, el puente Ricardo Palma, son direcciones, ¿no? Dice, en esta época del año el río posee poca agua ya. La tercera no me está dando una dirección. No me está hablando del río, ¿no? Acá se refiere al río. Pero la primera oración se refiere, dice, a la dirección, ¿no? Para llegar hasta allí, desde Barranco, hay que ir al centro de Lima. Ya, primero centro de Lima, ¿no? Que es una dirección. Luego dice, cruzar el río Rímac por el puente Ricardo Palma, es otra dirección. Seguir por Piedraliza y contornear el Cerro San Cristóbal, otra dirección. Y el trayecto es largo, riesgoso, a ciertas horas lentísimo, por la congestión del tráfico, que sigue siendo la mención hacia dónde me dirijo
busco la dirección. Pero la 3 está hablándome del río, ¿no? Y no es el tema. El tema es, digamos, cómo ubicarte, cómo llegar a cierta dirección, ¿no? Es una guía instructiva, ¿no? Pero no incluiría a río. No incluiría la descripción del río. A ver. Continúo. Aquí, por ejemplo, dicen, ¿no? Los viejos limeños afirman que el Jirón de la Unión ya no es el mismo de antes. Ok. Aquí me hablan del Jirón de la Unión. Me hablan del Jirón de la Unión. Y me dicen que ya no es el mismo. Ya, listo. O sea, me hablan del antiguo Jirón de la Unión. ¿No? Entonces, en vez de ser una pasarela, como lo era seguramente antiguamente, ¿no? O sea, en vez de ser una pasarela, el Jirón de la Unión, o sea, esta oración vuelve al Jirón de la Unión antiguo, se ha convertido en un largo abigarrado mercado popular. Abigarrado quiere decir colorido, ¿no? O sea, ha dejado de ser pasarela para convertirse en mercado. Ya no están los lugares célebres como el Palais Concert. Ah, ya, entonces. Aquí la 1 me habla de que el Jirón de la Unión ha cambiado. La 2 me dice que se ha convertido en un mercado. La 3 me dice que ya no hay lugares como el Palais Concert, conocido bar ubicado pues justamente en Jirón de la Unión y donde asistían grandes intelectuales, ¿no? Entre los cuales se cuenta, pues, por ejemplo, a Vallejo, ¿no? Por ejemplo, por mencionar uno. Luego, ahora todo es tienda de comercio, peatones desorientados, etcétera. Ah, ya. Dice, ahora todo es una tienda de comercio, que ya más o menos acá se menciona, ¿no? Y por último dice, ¿no? ¿Ahora dónde? En el Palacio, en Girón de la Unión. Y por último dice, los comerciantes buscan por todos los medios lograr que nosotros compremos sus productos. Muy bien. ¿Qué oración debería irse de ese conjunto? ¿Qué oración? La número 5, ¿Por qué debería irse la 5? porque hay una disociación. Hay una disociación. La número 5 trata de otro tema, ¿no? La número 5 está tratando sobre el que los comerciantes, que buscan los comerciantes. Y ese no es el tema, ¿no? El tema no es lo que buscan los comerciantes, el tema es que el Jirón de la Unión ya no es más lo que era antes, ¿no? Entonces, a ello se refiere. Sería la número 5. Por disociación o impertinencia, porque trata de otro tema. Continuando, dicen el 7. Los animales más complejos pueden aprender asociaciones más complejas, sobre todo los que aportan consecuencias más favorables. Ok, animales más complejos, asociaciones más complejas. Listo. Los lobos marinos en acuario repetirán formas de conducta. Por ejemplo, por ejemplo viene del ejemplo anterior, ¿no? O sea, acá se menciona, acá se hace un ejemplo. Brincos y gritos. O sea, los lobos marinos aprenden brincos y gritos que inducen a la gente a arrojarles alimentos. 3. Los chimpancés pueden aprender gestos simplemente observando a sus visitadores. 4. El pez espada, cuando se halla indefenso, recurre a su trompa punzante. Y 5. Todos estos modos de aprender permiten una mejor adaptación al medio. Muy bien, ¿cuál debería irse ahí? ¿Cuál? ¿Qué me dice, jóvenes? ¿Cuál debería irse ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿La 3? La La 3 me 5. dicen por ahí. ¿La 3 o la 5? Ya. A ver, la primera me habla de los lobos marinos. La tercera me habla de los chimpancés. La La 4 me cuarta. habla del pez espada, ¿no? La número 4. La 4 me habla del pez espada, me dice cuando sea indefenso recurre a su trompa. Ya. No, por ahí me dicen la 4 también que puede eliminarse. Ya me han dicho la 3, 4 y 5. A ver, 3, 4 y 5. ¿Qué diría? Mm.
La 4, profesor, definitivamente. Porque no menciona nada sobre aprender. Solamente un mecanismo de defensa. Así es, ¿no? En la número 4 se está mencionando el mecanismo de defensa que tiene el animal, más no el hecho de aprender. Entonces, en la primera me habla de que los animales aprenden asociaciones complejas. Eso es para empezar. Me habla del ejemplo de los lobos marinos, me habla del ejemplo de los chimpancés, pero aquí me dice que recurre a una trompa punzante. En este caso sería el pez espada, su defensa, ¿no? Su mecanismo de defensa, pero no sería el tema esencial. Entonces se va a la número 4. ¿Cuál marcan ahí? A ver, en la número 8. Vamos a leer. El daltonismo impide distinguir el rojo y el verde. Ok, la primera oración me habla del daltonismo, ¿no? Me dice que el daltonismo impide distinguir el rojo y el verde. Define qué es el daltonismo, ¿no? Impide, dice. El daltonismo genera inconvenientes para ser chofer. Aquí ya me habla del daltonismo, pero para ser chofer. Ya que es porque se confunden los colores convencionales rojo y verde usados en el tránsito. Ok. O sea, la 3 viene de la 2. Porque ahí dice porque, ya que es porque, se confunden los colores convencionales rojo y verde usados en el tránsito. ¿Y quién usa esos colores? Es un chofer. Adicionando el exceso de velocidad provocaría muchos accidentes. O sea, los choferes, ¿no? Que no diferencien esto. O sea, 2, 3 y 4 me están hablando, en este caso, de cómo el daltonismo puede afectar a los choferes, ¿no? Y causar accidentes. He ahí la importancia de someter a un riguroso examen a los candidatos que buscan ser conductores para detectar posibles casos del daltonismo. Entonces, todas estas oraciones me están tratando sobre el tema específico, tema central, que es el daltonismo en los choferes, ¿no? O los peligros que provoca el daltonismo. Peligros que provoca el daltonismo en el tránsito. Pero la primera oración, profesor, ¿qué pasa con la primera? La primera la voy a eliminar. ¿Por qué? Porque la primera está en la 3, pues. La primera dice, el daltonismo impide distinguir el rojo y el verde. ¿Y qué dice la 3? Ya que se confunden los colores rojo y verde. Se confunden los colores rojo y verde. O sea, no se puede distinguir, es como decir que se confunden. Sería entonces la 1 y la 3. ¿Cuál debería irse? Se va. ¿Qué oración eliminarías? ¿La 1 o la 3? La número 1. Eliminaríamos la 1 o la 3. La 1 me dice por ahí la compañera. La 1 porque no aporta mucha información. Ay, si aparte tú eliminas la 1, leyendo desde la 2 todo tiene sentido, ¿sí o no? La 1 tiene menos información. Como tiene menos información, se va a ir. Profe, pero aparece primero. No importa qué oración aparece primero. Importa que no aporta mucha información y por ello debe eliminarse. Y se va la número 1 acá. Luego, su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. O sea, tenía una buena memoria. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. O sea, como tenía buena memoria, la ilusión novelesca le ganó. O sea, se lo ganó, quiere decir que lo atrapó, ¿no? Gozaba del placer casi perverso, dice, dejando línea a línea de lo que le rodeaba. O sea, leía, ¿no? Sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Palabra a palabra, dejándose ir hacia las imágenes que insertaban y adquirían color y movimiento. Ya, muy bien. ¿Cuál debe irse? ¿Cuál debe irse, jóvenes? ¿Cuál debe irse?
La 4. La 4 me dice, compañera. ¿Alguien más? La 4, profesor. La El 4. número 4. ¿Por qué la 4? Porque habla sobre lo que es novela y ahí habla sobre el terciopelo. Muy bien, todas las oraciones 1, 2, 3 y 5 hablan de la lectura de la novela. Pero la 4 me está hablando de su posición, de cómo descansa. Más no me habla de la novela, sino de su posición, de cómo es que descansa. Se va al número 4. Y la última. El clima en estas regiones está cambiando. Las lluvias torrenciales aparecen intempestivamente en los poblados. O sea, las lluvias aparecen sin avisar. Se han registrado graves consecuencias por las alteraciones climáticas. Los pobladores más pobres son los más afectados. Muchos poblados son azotados por las precipitaciones. ¿Qué oración debo eliminar? A ver. ¿Cuál debería eliminarse? Si yo te digo que las lluvias torrenciales aparecen intempestivamente en los poblados, o sea, las lluvias torrenciales, bien, las lluvias torrenciales dañan los poblados, ¿sí o no? Entonces es como decir que muchos poblados son azotados por las precipitaciones o por las lluvias. Debe irse entonces la número 5. Bien, muchachos, a ver un momentito. Envío por Classroom la segunda práctica, ya la segunda práctica.